donde Luis Soriano, del otro lado del teléfono, a quien saludo con mucho gusto. Martes de Luis Soriano, Derechos Humanos, Intervención y tu espacio. Luis, excelente mañana. Hola, ¿cómo estás, Toño? Muy buenos días, tengas tú y saludos a todo tu auditorio. También te abrazamos con afecto, Luis. ¿Qué nos tienes? ¿Qué pones en la mesa el día de hoy? Oye, fíjate que el 18 de julio, ¿no?, del 2024, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, el INEGI, publicó los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2024, donde se establecieron muchos datos muy interesantes respecto a Puebla. Si me permites mencionar algunos bullets o algunos puntos muy particulares. Adelante, por favor. Mira, dice, Puebla ocupa el 9º lugar en tasa de ocupación de centros penitenciarios, de estos centros especializados. Eso representa el 111.5%. En Puebla, más de la mitad de la población carcelaria no tiene sentencia. Eso quiere decir que el 56.1% de la población privada de su libertad no ha recibido una sentencia condenatoria para que lo tengan ahí. O sea, son presos preventivos, por así decirlo. Durante el 2023, en Puebla ingresaron 3.540 personas a los centros penitenciarios y estos centros especializados, de los cuales el 90% del total son hombres y el 10% son mujeres. En el 2023, la población privada de libertad ascendió a 7.627 personas. Lo anterior ubica al estado de Puebla en el 9º sitio de los estados con mayor población internada en los centros penitenciarios. Del total de la población penitenciaria, no han recibido sentencia en total, de todos, el 61%, que se encontraban en prisión preventiva oficiosa, y el 26.7% en prisión preventiva justificada, y el 5% en un supuesto jurídico, y 6.6% no está identificado por qué están en la cárcel, imagínate. En los centros penitenciarios y centros especializados de Puebla se han presentado más de 2,000 quejas o peticiones administrativas que están relacionadas a que no reciben atención médica, no reciben atención psicológica, el suministro de bienes o artículos personales no está bien proveído. Obviamente todo esto nos lleva a lo que siempre es nuestro tema, ¿no? El tema de los derechos humanos y la violación de estos mismos a toda la población que está privada de su libertad. Son datos delicados, ¿no? Complejos en estos tiempos que no debería estar sucediendo esto, ¿no? Sí, sin duda alguna. Pero bueno, tenemos nosotros como medios de comunicación, tú como asesor, tenemos que defenderlos sin duda a estos, este tipo de casos. Sí. Sabemos todos, Luis, auditorio, que las cárceles están llenos de gente inocente. Sí, efectivamente. Es un tema súper delicado. O porque no tienen varo. Sí, no tuvieron dinero para defenderse o para contratar a un abogado que les permitiera defenderse, ¿no? Exacto. ¿Qué más, Luis? Pero el tema no solamente es las personas que están privadas de libertad, porque precisamente tienes toda la razón. O sea, el problema es que no fueron bien defendidos o no tuvieron las posibilidades económicas de poder defenderse correctamente o de poder salir, etcétera, etcétera. Y esto motiva el hacinamiento en las cárceles en el estado de Puebla. Y esto nos pone en focos rojos para toda la población, tanto la que estamos en libertad como las que están en reclusión, por los riesgos que puede traer que personas inocentes estén sometidas en el interior de la cárcel con todo tipo de delincuentes. Imagínate, generan generaciones de delincuentes y el hacinamiento, según María Noel Rodríguez, en su publicación que realizó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dice que el hacinamiento genera tensiones constantes entre las personas privadas de libertad, incrementa los niveles de violencia intercarcelaria, impide que se dispongan de mínimas condiciones de habitabilidad y facilita la propagación de enfermedades, construye de riesgo para ocurrencias en situaciones de emergencia, dificulta el acceso, etcétera, etcétera.
Todo esto los debemos de tomar en cuenta para construir los procesos que vienen hacia adelante, Toño. Y los procesos que vienen hacia adelante es buscar en la construcción de los gobernadores que van a entrar en todo el país, que son 9, empezar a ver a la figura del gobernador como un gobernador que pueda construir actos de humanización en la justicia mexicana. Y el gobernador puede constituirse como una figura de amicus curiae. ¿Qué es amicus curiae? Es el amigo de la justicia o el amigo que busca construir, aunque no tenga nada que ver con los procesos jurídicos, que pueda argumentar o hablar a favor de los presos, que aunque no son víctimas, a lo mejor sí viven una situación delicada. Por ejemplo, hay mucha gente que está en la cárcel y que tal vez ya lleva más tiempo de la media nacional, de la media que puede ser su máxima sentencia. Y eso es un tema delicado, es un tema en donde a lo mejor esta figura de amicus curiae pudiera permitir construir tanto en el Poder Judicial Federal como en el Poder Judicial de los estados una respuesta al viejo sistema de justicia en el país que hoy se está combatiendo con estos diálogos que están haciendo y que obviamente lo que en su momento buscaron fue criminalizar la pobreza, al indígena, a las mujeres y todos los sectores que fueron utilizados por el viejo régimen para poderse enriquecer y fabricar presuntos culpables para liberar a los verdaderos culpables que suelen ser personas que estaban vinculadas al poder público o a los poderes fácticos, ¿no? Y de eso va el humanismo mexicano, Toño. Se requiere de justicia de fondo, obviamente otorgándole a las víctimas del viejo régimen justicia restaurativa. No podemos seguir hablando de justicia tradicional, y esto lo platicamos la semana pasada y lo hemos platicado varias veces en cómo tenemos que ver este tema. Tenemos que hablar ya de justicia restaurativa de quien hoy está privado de libertad sin que medie una sentencia. Y más los que llevan, como te mencionaba, la media de tiempo de lo que es la máxima sanción que puede vivir el delito por el cual se le haya acusado, o sea, que no estén sancionados, pues. Y esta Bueno, figura justicia de prisión restaurativa. preventiva es delicado, ¿no? Sí, dime. Me gusta el término, justicia restaurativa. Sí, es un término que existe y que se aplica y que es necesario cambiar la dinámica en México. En México se aplica justicia a secas. Se generan pruebas, o sea, hay pruebas y las pruebas se analizan y se dictamina razón de las pruebas. Pero la justicia restaurativa lo que va es más allá de eso, lo que busca es atender evidentemente en primer término a la víctima, también ver al presunto responsable del acto, pero lo analizan y lo ven a él y también se analiza el contexto. Se analiza todo lo que está sucediendo y eso motiva justicia restaurativa y no justicias secas de Juan y Pedro hicieron esto y pasó esto y se acabó por la prueba que hay, ¿no? Y Correcto. eso pues, trae como consecuencia un tema como la persona esta que liberaron que violentó a una niña menor, en algún estado, creo que en Querétaro fue, porque simplemente la menor, que era la víctima, no supo en dónde estaba el domicilio del victimario y por eso lo liberaron, Fíjate, ¿no? fíjate. Entonces, Oye, a por ver, eso, llegó una llamada para ti. Dice sí, la dime. señora, ¿cómo se apellida? Merino. La señora Merino te manda un saludo, siempre nos está escuchando la señora Merino y dice, aquí en Puebla, ¿dónde están los derechos humanos? Dicen que ya hay personal de derechos humanos en Madrid. Es lo que nos dice el auditorio, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, que aquí en Puebla, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Quién aplica los derechos humanos? Ok, pues no hay muchas figuras que aquí en Puebla desafortunadamente estén en esta lógica, porque bueno, tenemos una comisión de derechos humanos ausente Exacto. de aplicación y de construcción, y también tenemos pues ya varios años de una subsecretaría de prevención del delito y derechos humanos que pues ha estado ausente también de realizar políticas públicas, por lo menos de prevención. Exacto, ni hablar. Oye, ¿con qué cierras, Luis? Pues nada más decirles, hoy por ejemplo va a ser el diálogo en Puebla,
con los tribunales locales y esperemos que se vayan a generar diálogos hacia adelante, Toño, porque el diálogo que se va a realizar va a ser un diálogo de que se van a escuchar nomás a ellos, ¿no? Van a hablar 6 personas, están vinculados al Poder Judicial, y no van a escuchar a la ciudadanía. O sea, el diálogo de hoy va a ser un diálogo complejo. Digo, entiendo por la cantidad de gentes, nos inscribimos porque me inscribí yo. ¿Tú vas a participar? No, me inscribí, pero pues no me Okay. cepillaron, no nos tomaron en cuenta. Te tocó una plurinominal, pero al número 30, ¿no? Sí, van a participar 6. Yo soy uno de los 60 que se inscribieron para poder participar. Y pues nos cepillaron a nosotros y entiendo que los 6 que van a participar son personas que saben de la materia, pero que no es la voz de todos, ¿no? Sino es la voz de un pequeño sector. Yo estoy de acuerdo. ¿No? Pero bueno, pues hay uno respetuoso y lo que sí proponemos al Poder Judicial local y al Poder Judicial federal y también a la Cámara de Diputados y de Senadores es generemos un diálogo con sociedad civil, o sea, con los abogados, con los litigantes, con las víctimas, porque vamos a profundizar más esta reforma que puede valer la pena, porque no se trata, lo decíamos la semana pasada, Toño, no se trata solamente de lo cosmetológico, ¿no? De cómo se va a elegir a la persona. Sí. Si tenemos que hablar del fondo del tema, de justicia restaurativa, de justicia transicional, de qué tipo de sentencias queremos que hagan los jueces que vamos a elegir, etcétera. Y pues para eso necesitamos de todas, de todos y de todos para poder participar en esos procesos, ¿no? Esperemos que se puedan abrir los diálogos. Me parece un buen ejercicio el de hoy. Esperemos que se abran los espacios más adelante porque todavía tenemos tiempo. Correcto. Luis, te mando un fuerte abrazo y danos tus redes sociales, por favor. Luis Soriano BC, B de voz, C de ciudadana, en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, Luis Soriano BC. Te abrazo con afecto, Luis. Abrazo fuerte, saludos a todos. Saludos a todos, gracias. 9 de la mañana con 3 minutos. Corte, volvemos.